lista o no? No, claro que sí, nos hemos estado preparando, estoy muy contenta, muy emocionada. Digo, si Dios quiere, todo va a salir espectacular, como se ha planeado, como dijimos, y hay que confiar en que todo va a estar bien. Los planes de Diosito siempre son perfectos, chicos, siempre. ¿Listísima? Claro. Mis favoritas, Manu, tengo que analizar un poco más. Te la debo. Hi from Mexico, right here. Ya tengo mis vestidos, Manuel. Todavía no los tengo, pero ya están los bocetos, ya está la idea, ya está todo eso que tengo en mi mente, que ya saben que soy medio inventada de repente, entonces, pero ya está. Todo eso ya está. Carla, no, todavía no, pero ya están los diseños, como vuelvo a mencionar. El charm, soy Jesús. Yo tengo que estar en Vietnam el 10 de abril y la final va a ser el 23 aprox de abril. Entonces, no sé a ciencia cierta cuánto tiempo voy a tener que hacer cuarentena, porque el año pasado pedían 3 semanas de cuarentena para poder estar en Vietnam. Entonces, no sé si vaya a ser el mismo caso y tenga que estar desde antes. En cuanto sepan, yo les comunicaré. Gracias, Juanjo. Yo lo sé, Marquito, yo lo sé. Con todo, Travel Time, muchas gracias. Sí, andamos con toda la actitud y muy felices y muy contentos para traer esa corona para México que México ha deslumbrado y ha destacado en certámenes, en deportes. Pues hay que seguir con esa buena racha, ¿por qué no? Candia, muy bien. ¿Tú cómo estás? La primera chart internacional mexicana. Saludos desde Matamoros, Tamaulipas. Saludos desde San Luis, porque ahorita ando por acá. Saludos hasta Cuba. ¿Qué tal? ¿Cómo va mi preparación? Pues fíjate que muy bien. La verdad es que físicamente hablando, quienes ya me siguen desde hace tiempo, nunca me he dejado de preparar. En cuestión de pasarela, we back on track, o sea, seguimos. En cuestión de oratoria, ya vamos de nuevo, simplemente con las clases que tengo en el C y demás, es expresión corporal, jazz, ballet, teatro. Es una forma en la que te puedes desenvolver de una manera más fácil. Y yo me he seguido preparando también, leyendo mucho acerca de lo que es México, porque una de las cosas que trata más el charm es el voyage, que trata el charm, voyage. Bueno, esto significa que la Miss Charm que gane, obviamente, que esperemos sea México, que así va a ser, si Dios quiere. Siempre la ley del secreto, chicos, es súper importante. Tiene que representar la cultura, la tradición, el turismo que tenga su país y que tan orgullosa se sienta de ello. Entonces, en eso andamos también. Queremos la primera Miss Charm. Pues con todo, chicos, necesito todo el apoyo de mi México. De verdad no saben el punch que nos dan a nosotras, esa energía extra cuando vemos a los mexicanos orgullosos de nosotros, cuando vemos a los mexicanos comentando corazones, comentando amor en todas y cada una de las publicaciones. Bueno, al menos para mí, hablando de primera instancia por mí y por mi base a mi experiencia, se siente un orgullo inmenso poder decir que no soy Karen, soy México. Y el decir que soy México que somos todos nosotros aquí presentes. Entonces vamos con todo. Te veo fabulosa, llegando a recoger coro, mando más y la queso. Eso, Manu, me encanta. Gracias, soy de Cuevas, por siempre el apoyo, estar ahí. Ve por tus taquitos, Marquito, gracias por verme. Y ahora de mujer hermosa. Ay, gracias. No, el make-up fue a cargo de Omar Candia. Es una persona que adoro con todo mi corazón. Estábamos platicando hace ratito que ya nos conocemos hace unos 5 años y que siempre hicimos muy buen clic. Creo que él, de hecho, él fue quien me maquilló para la llegada en Mexicana Universal. Le hablé del tema, del look que traía y siempre me ha seguido en mis loqueras. Y pues eso pasó y creo que a muchas personas les gustó. No sé si se acuerden. A ver, les voy a decir duda acá. ¿Quién se acuerda de qué color llegué al primer día de concentración de Mexicana Universal? ¿Qué color, Hazel, me llevaré de cabello? ¿Este que ves aquí, belleza? ¿Les gusta? Es como mi tono natural, básicamente, nada más con unos pequeños reflejos, pero
La verdad es que a mí me encanta. Siento que me da mucha luz a mi cara. Dice aquí, do you speak English well? Yes, I do. If you want to ask me something in English, I can answer it for you without any problem or question. ¿Cuándo conoceremos a tu sucesor estatal? Tal vez este fin de semana. Tal vez, no lo sé. O tal vez por eso estoy en San Luis. O tal vez no. Muy pronto, más pronto de lo que creen. ¿Tú vas a ser el patrocinador de qué, Marquito? Te doy vibes de Vanessa Claudio. Me creerán que me han dicho tantas personas. O sea, me han dicho que me parezco mucho a Alicia Machado. Me han dicho que me parezco a Vanessa Claudio, a Marjorie de Sousa, Taylor Swift. Yo no sé, yo solo soy Karen Bustos, chicos. No, así, rubia, Noel, rubia. Soy la Barbie rubia de México. Soy la Barbie de Mexicano Universal, la rubia, ya saben. Junto con mi Regi, porque mi Regi también es rubia, es esa. Vicky, voy súper bien, mana. Una inventada ya anda ahí, práctica y tal. Fíjense, cuestión rara y curiosa que muchos no sabían de mí. Yo cuando empecé en los certámenes y en el modelaje en general, yo la forma en la que aprendí al principio, yo ponía videos de YouTube y yo me ponía como loquita aquí en un pasillo que tengo en mi casa, su casa. Y le daba 1, 2, 3, 4. Y así estaba 2 horas seguiditas dándole. Porque creo que la constancia y la perseverancia hace la perfección. Y ahorita sigo haciendo eso, pero también voy a estar con coaches. Entonces no se preocupen, afinando detalles. Nunca he dejado de practicar. Solo que a veces se me espantan porque piensan que no te estás preparando o no estás bien acá. Ustedes no se preocupen. Ustedes tranquilitos, relajados. Y una, no nerviosa, pero sí segura del trabajo que lleva detrás de. It's well, Ramirez. I already told you if you want to ask me something, I can answer it for you in English without any problem. Jorge, creo que ya contesté eso de nuevo. Bollywood, hi. Corona para SLP. Eso, justo, Candia. Eso es lo importante. Y arriba San Luis Potosí. Eso, Fabián. Te vi cuando estuviste en Jujutla, Morelos, y estás impresionante de bella. Ay, Oco, muchas gracias. Luego me encanta porque también ven mis fotos y piensan que soy o callada, o gestuda, o medio amarga. De nada que ver, chicos. Yo soy una palomita andante, plática y sí. Bueno, cuando tengan la oportunidad de conocernos en vivo y en directo. Pero cuando me conocen saben que realmente soy una mujer normal, que me encanta platicar, que me encanta conocer a las demás personas, que me encanta saber de ellas también. Saludos a Villarista. Hello. Hi, Sara. Iván, hola. Dice, beautiful, thank you, Letty. Lots of love from México. ¿Cuándo será la final de MXU? Me parece que a mediados, no estoy segura. No estoy segura porque no han dado fechas ni nada, a ciencia cierta, pero es mi punto de vista o lo que yo creo. ¡Viva México! ¡Viva Vicky! Sí, ma. Perdón. Será para México. Por fuera. Ay, gracias. Gracias, Carlos. Ya hay MXU 2022. ¿Qué? ¿Nacional? ¿Quién es? Cuéntame la hora que yo no lo sé. Cuéntame el chisme ahora. Gracias, Noel. ¿Alguna novedad, Mixology? ¿Qué quieren que les cuente? Mejor pregúntame tú y con mucho gusto te voy contando. O sea, yo ya estoy haciendo la lista de todo. Bueno, ya había hecho la lista desde hace mucho, pero la había puesto como en stand-by por lo mismo que se había suspendido. Pero ya tengo muchísimas cosas, gracias a Dios, para irnos para allá con todo. Eso sí les advierto, de una vez les advierto y les digo. Como me conocen,
Soy media inventada en los outfits y en los arreglos y en los tocados. Por si alguna vez me ven con pelo corto y otra con pelo largo y otra con flequillo, no se me espanten porque ya saben cómo soy. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? No, de una vez les aviso porque luego se me sacan de onda. Ay, thank you, Leti. Saludos a Jujutla. Me encanta Jujutla, la verdad. Christopher. Y eso te va a ayudar a traer esa corona. Ánimo. Gracias, Eduardo. ¿A dónde voto? Todavía no puedes votar, pero cuando esté la votación yo la voy a subir luego, ya sea en MX o Charm y aquí también. ¿Tengo algún proyecto social? Yo lo llamo proyecto de vida, Hugo. Y sí lo tengo. Este proyecto trata de potencializar y sacar la mejor versión de las mujeres, llamémosles chicas, medianas o grandes de edad, porque todas somos valiosas. Es mi academia KD What Defines You. ¿Por qué le puse así? Es Karen Bustos, lo que te define. Lo que te define realmente es quién eres por dentro y qué es lo que te llena y qué es lo que te apasiona y qué es lo que te mueve al hacer cada una de tus cosas. Entonces yo doy cursos de aceptación donde van psicólogos, no solo les enseñamos también a maquillarse, a poder caminar en tacones, que eso es mi parte, sino las empoderamos, que al final del día eso es muy importante hoy en día porque el empoderamiento femenino va más allá de sentirse más arriba de alguien más, es el punto de vista propio de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser sin importar lo que la demás gente diga. Entonces ese es mi proyecto de vida. Rosa. ¡Ay, sí se acuerdan! Los amo. Oigan, como que voy muy atrasada porque lo de el primer día de concentración les había dicho y voy un poquito atrasada, pero sí fue Rosa, me encanta. Chalina, Gris y Coleta. ¡Ay, Leire! Hasta te acuerdas de todo, Rosa. Me encanta que se acuerde. ¿Ya conoces a tu sucesor estatal? Tal vez. Solo tal vez. Solo tal vez. Ay, Martín, tú también te acuerdas. ¡Qué belleza! Que dije, bueno, voy a hablar con mi director. Si es para mí, no se me va a complicar y se me va a poner el camino súper fácil. Hablé en ese entonces con el señor Cobo, que es el director del CEA de Televisa. Me dijo, vas súper bien en la escuela, mientras tú te puedas arreglar con todos tus pendientes, porque es una carrera muy demandante. O sea, les estoy hablando que tengo clases de 8 de la mañana a 7 de la noche, para que se den una idea. Si tú te puedes arreglar en cuestión de horarios y demás, no tengo ningún problema. Gracias a Dios me pude arreglar. Acepté y a las 2 semanas me fui al Nacional. Así las cosas, así pasaron. Y yo soy muy de la idea que cuando te brinda la vida este tipo de situaciones las tienes que tomar, porque siempre por algo pasan las cosas y siempre tienes un camino destinado para ti. Entonces, cuando se te presentan las cosas tan fácil, tan fluidas, ¿por qué ponerles pero? ¿Por qué poner esa barrera que por los famosos miedos nos evitamos cumplir nuestros sueños? Entonces, esa es la historia, te la conté muy resumida. Muy feliz porque gracias a eso digo, estoy aquí el día de hoy. No sé si hubiera dicho que no, a lo mejor no estaría aquí platicándoles este tipo de cosas y es lindo. Gracias, Noel, me encantó el make-up porque aparte hace que mis ojos se vean como súper verdes. Me encantó la corona de Miss Charm, aparte es diseñada por un mexicano que amo y quiero con todo mi corazón, Ricardo Pataca, que tenemos una amistad desde hace tiempo y está divina. Creo que es de Barbie, literal, rosita, con incluso... Ay, no, la amé. Sigues viéndote bella, no todas tienen esa suerte. Ay, gracias. La más Josué. Me encanta. Es que Débora decía lo mismo. ¿Qué, Juan? ¿Qué cosa? Saludos hasta Honduras. Ay, saludos a Querétaro. Hace mucho que no voy. ¿Cuántas potosinas se han ido a Miss Universo? Ninguna, César. Ninguna, pero sé que pronto nos tocará alguna potosina. Yo fui la primera potosina en ganar una corona nacional. Y gracias a Dios.
Pero ya dejé el caminito para que las que siguen arrasen y vayan a Miss Universo y yo feliz. Saludos hasta Nueva York. Ay, me encanta Josué. Mi Adri, ¿cómo estás? Adri, ¿cuántas coronas tienes? Ay, Jesús, a ver, tengo, si empezamos así desde el background, muy así, tengo la corona de la iglesia porque soy reina de la iglesia. Tengo una corona de un carnaval que hicieron. Tengo la corona estatal de Miss Earth San Luis Potosí. Tengo la corona de Miss Earth México. Tengo la corona estatal de Mexicana Universal. La de Miss Charm. Y esperemos agregar otra a la lista, si Dios quiere. ¿Cuándo partes a Vietnam? Yo tengo que estar el 10 de abril allá. Bueno, Joel, te contesto. ¿Cómo se va a desenvolver Miss Charm? Las agendas o el schedule que nos mandaron es que va a haber preliminar, final, un fashion show. O sea, primero va a ser el fashion show, va a haber varias entrevistas también, va a estar la entrevista con el jurado, luego va a ser la semifinal donde se va a presentar también el traje típico, un traje típico de Vietnam allá también, traje de baño y traje de noche. Luego pasan 2 días y es como rehearsal, o sea, ensayos y es la final. Van a ser básicamente 2-3 semanas, por lo mismo de que nos van a estar cuidando muchísimo. Según para Miss Universe y Pamela para Miss Charm. ¿Tú crees, Alexis? Mexicanas Corona. ¿De qué se trata Miss Charm? ¿Cuál es su objetivo? Ok. Bueno, les respondo esto. Miss Charm, como tal, tiene un lema, que es el Charm Voyage. ¿Qué trata acerca del Charm Voyage? Esto trata acerca de cultura, tradición, turismo y platillos incluso. O sea, quieren a una mujer donde pueda representar el orgullo que siente acerca de su país en todos los rangos posibles. Tal cual una mujer completa, como siempre hemos hablado. Hoy en día los certámenes de belleza no buscan una cara bonita y punto se acabó, buscan una portavoz que pueda ser esta parte del charm. Y obviamente ustedes saben que el charm, traducido literalmente a español, es el encanto. Y yo lo que he investigado y lo que he tomado todo en conjunto es que el encanto que tiene tu país, el encanto que tienes tú como persona, pero lo más importante es que ese ser que tienes adentro lo expreses con el orgullo que sientas afuera. Entonces, que no sea solo una cara bonita, sino que sea una mujer que se sepa desenvolver, que sepa hablar, que sepa expresar, porque al final del día eso es lo que busca cualquier certamen y más a lo que está encaminado el charm. Que si René Tagle está soltero, me parece que no, chicos. Dicen si tiene sucesor estatal o no. Yo ya contesté eso, no me pusieron atención. Soy muy contenta, Misses Mexicanas. Estoy muy feliz, más porque también ya pasé mi último año de actuación. Tengo muchos proyectos en puerta. Miss Charm es algo que me ilusiona y es algo que me llena. Hi, Alberto. Extensiones sí, Manuel. Tranquis. Ahorita nada más porque no me puse la greña, pero claro que sí. Oigan, aquí me están preguntando que si mi coordinador está soltero. Llegarás a romperla con esa autenticidad. De verdad, gracias. El domingo, exacto, mexicana. Gracias por contestarle. Jera, ay, gracias yo a ustedes. Gracias, Christopher. Saludos hasta Charcas. Saludos a Tuxpan, Jalisco. Muchas gracias, que así sea, Juan. Acabo de llegar de una sesión de fotos, mire, va. Karen Bustos, México. Bueno, sí, pero más proyectado. No sé si se escucha, porque luego capaz que me van a decir que no se escuchó. Entonces, ¿cómo preparaste todo en 2 semanas? Uy, con mucho amor. No, la verdad es que siempre he tenido apoyo incondicional, alias mis papás. Fueron súper support, me apoyaron muchísimo.
muchas personas que me quieren también, o sea, patrocinadores que hace tiempo ya me patrocinaban, estuvieron ahí, obvio mi coordinador también me apoyó. A ver, ya contesté eso. Ya tengo los bocetos, Priv. Mi caro preciosa, ¿cómo estás? No, Fabián. El 10 de abril ya tengo que estar allá. Saludos a Fernando Kench, hasta San Ángel. Ay, diva. Orgullo potosino, gracias. Mi caro es una belleza. Río de Janeiro, joven potosino. No, César, mándamela. Ella la más católica, yo sí. Sí, MissUniverse.mx, ya ando practicando, pero eso es, it's a surprise, honey. It's a surprise for all of you. Dice aquí, a la que resulte ganadora, la verdad es que los premios al parecer están súper buenos, o sea, no nos han dicho todo, pero se supone que va a ser uno de los concursos más caros a nivel internacional. Welcome to Vietnam. Thank you, Kran. I'm so excited. I can't wait to finally visit Vietnam. I haven't been there, never. Gracias, Diva. Les digo, tengo los bocetos. Israel Garrido va a hacer mis diseños. Ay, sí, Elmer, con todo. Israel Garrido, oficial Dioses Aztecas. Ah, claro, los vestidazos. Ay, Chicos, si ustedes saben cómo sabe, vuelvo a decir, no, los bocetos ya los tenía desde el día 2 que gané. Así soy, pero ya los tenías. De Catrina te vería espectacular. Si quiero hacer una sesión de fotos así. MissUniverse.mx, es top secret, todavía no. Beto Dimas, pronto lo sabrán, pronto. Van a haber 2 colores, Juan, para la semi y la final. Ya me voy a despedir porque me tengo que ir a comer. No he comido y voy a comer / cenar. Pero bueno, quería platicar un ratito con ustedes y a mí me encanta platicar con ustedes. Entonces, nos vemos pronto. Les quería enseñar el lookazo de hoy, que amé. Y nada, tengan muy bonita noche. Nos vemos pronto. Les mando muchos besitos. Cuídense mucho. Ahí. Que Diosito me lo bendiga mucho. ¿Sale? Bonita noche.